perdida ilusão. Não é loucura somente. Me gustaría que fueras un tilín más descriptivo y explicaras un poco mejor cómo se dan las lecturas y las escrituras de los jóvenes, porque es que una cosa es lo que uno ve como papá, como maestro, como adulto, y otra cosa es lo que ustedes han visto con sus investigaciones, que permite de pronto desdibujar cierto maniqueísmo que hay en relación con el uso de las nuevas tecnologías y cierto pánico, a ese sí apocalíptico, con respecto a la desaparición de lo impreso, ya que se leía mejor y se desarrollan mejor y suficientemente las capacidades cognitivas, emocionales, estéticas, cuando se lee en el impreso y no cuando se lee en red. Bueno, pues vamos allá. Voy a hacer un retrato de un nativo residente digital, como lo llamaríamos ahora, ¿no? Pues es una persona que está conectada a la red muy a menudo. Si tiene posibilidades, está siempre conectado a Internet. Si no las tiene, pues se conecta menos, cada cuando puede, ¿no? Dependiendo de las condiciones económicas y de las facilidades de acceso. Es una persona que hace muchas fotografías a lo largo del día. Cuando está en clase y le interesa una pizarra, saca el móvil y hace una fotografía, su manera de tomar apuntes. Es una persona que tiene un perfil en una red social, está en Facebook o en Twitter o en Twenty. Es una persona que tiene muchos amigos allí, que lee, postea, intercambia fotografías con sus amigos en línea. Se pasa en España los chicos se pasan 1 hora y creo que eran 45 minutos cada día conectados a la red, a las redes sociales, ¿no? Es una persona que se envía mensajes por WhatsApp o por Line, por el teléfono. Lo hace en una escritura simplificada, sin tildes, sin H, sin vocales. Es una forma de escribir parecida a la forma como hablamos cuando estamos con los amigos tomando un café o una copa, divirtiéndonos de manera espontánea, en la que el objetivo es divertirse, es hacer intimidades, no es hablar bien, ni bonito, ni correcto, ¿no? Entonces son chicos que luego, pues en otro contexto, saben escribir con tildes y con H's y con todas las vocales, ¿no? Pero que distinguen entre distintas formas de escritura, ¿no? No son tan capaces como parece, o como nos parece a los inmigrantes y... o sea, nosotros quedamos a veces falsamente iluminados diciendo wow, estos chicos lo saben hacer todo, lo dominan toda la tecnología, saben qué botón tienen que tocar, etcétera, etcétera. Lo que saben muchas veces son cosas superficiales de acceso a la red, de activación de programas o de ordenadores, pero en cambio cuando vas un poco más a fondo te das cuenta que tienen graves dificultades de comprensión. Leer en Internet es mucho más difícil que leer en un papel. En Internet hay mucha más porquería, hay mucha gente mucho más diversa. Es más fácil acceder a la información en Internet. Todo está a unos pocos clics, si sabes dónde hay que hacerlos. Pero entender e interpretar es tan difícil como antes, o mucho más difícil que antes, porque tienes que separar la porquería de lo que son las perlas. Antes no había tanta porquería, no hay tanta porquería en el papel escrito. También la hay, ¿eh? O sea, que nadie diga, no, es que todo lo escrito es maravilloso, no hay mentiras en los libros en papel, todo es verdad, me lo creo todo. No. También hay mucha porquería en los libros escritos, ¿no? Entonces, el perfil de un nativo digital, de un residente digital, es una persona que accede a la información de manera muy distinta a como lo hacíamos nosotros, ¿no? Cuando no había Internet, ¿no? Todo está en la red, todos los datos, no tiene interés memorizar los ríos de Colombia, los presidentes que tuvo este país, las obras literarias de cualquier autor, todo está a 2 clics si lo sabes encontrar. El tipo de conocimiento que se necesita es muy diferente, ¿no?
las máquinas te ponen las tildes automáticamente, todas las pantallas te las ponen, si tú sabes verificarlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene aprender las reglas de ortografía? No estoy defendiendo, o sea, estoy planteando situaciones reales que tenemos hoy, ¿no? Que está cambiando todo de una manera muy, muy rápida. A mí me parece importante resaltar una de las ideas que plantea Daniel, y es la versatilidad con que los niños y los jóvenes, en algún sentido, mientras chatean, mientras envían mensajes de texto, mientras tuitean, utilizan un lenguaje que es de la oralidad, que es coloquial, pero que al momento de responder alguna tarea escolar o incluso de algún texto un poco más formal, aunque no pertenezca a la escuela o a la universidad, puede manejarse en un contexto de uso adecuado o uso pertinente de la lengua. Eso me parece interesante. Sin embargo, me surge una duda que creo que nos puede surgir a muchos de los que somos maestros y padres, y es cómo entonces ocurren los aprendizajes en términos de el autoaprendizaje y cómo ocurren los aprendizajes en términos de las necesidades que tienen estos chicos cuando tú dices no son tan competentes. ¿Qué necesidades tienen y qué exigencias representa esto para el trabajo de un maestro, de un adulto que acompaña? Bueno, una de las cosas que provoca Internet es que hoy los chicos, pero también los adultos, podemos aprender fuera de la escuela muchas más cosas que las que podíamos aprender antes de que existiera Internet. Mi infancia fue muy feliz, no tengo quejas, pero no había Internet, solo habían libros, y lo que yo podía aprender pues era importante pero limitado. Nuestros hijos hoy, conectados a la red, pueden aprender muchísimas más cosas. Internet es un contexto muy sofisticado. Ustedes entran a jugar a un juego en Internet, en Facebook, o se compran un videojuego con una Nintendo o con una Wii, y hay varios niveles de dificultad. Ustedes empiezan con el nivel principiante, que es muy sencillo, y van aprendiendo allí. Si tienen alguna dificultad, se van a las preguntas más frecuentes o al menú de ayuda y allí encuentran respuestas. Hay todo un sistema de autoaprendizaje planificado allí. Si este sistema no ayuda, ustedes se van a la red y buscan fanáticos de este juego y llegan a una comunidad de otras personas en todo el mundo que hablan español y que son fanáticas del juego con el que ustedes están empezando a jugar, y ustedes le pueden preguntar, oye, ¿y cómo has solucionado esto? Y algún alma caritativa digital le responde inmediatamente con una captura de pantalla maravillosa del momento exacto que tú no has sabido resolver. Y tú dices, ¡ah! Y te vas y superas el nivel principiante y entras en el segundo nivel. Y entonces los videojuegos, los foros, muchos productos escritos en la red son mucho más sofisticados en términos de autoaprendizaje que un libro. ¿Qué recursos de autoaprendizaje tiene un libro? Tiene un índice, una bibliografía final, unas notas a pie de página, nadie te cuenta cómo utilizarlas. O sea, los productos digitales son más sofisticados, están más pensados para que una persona autónomamente aprenda. Luego, los chicos en la red son más cooperativos, comparten sus recursos, desarrollan comunidades de aprendizaje. Un niño no tiene que apuntarse a un curso de Photoshop, no tiene que pedir ayuda para enviar un SMS o para instalar WhatsApp y compartir conversaciones, lo aprende en la comunidad de práctica. Somos los mayores, los adultos, que tenemos que apuntarnos a un curso para aprender a hacer blogs, para aprender a utilizar Moodle o aprender a hacer WebQuest, porque no sabemos hacerlo tan autónomamente, ¿no? Entonces, los chicos tienen posibilidades de aprender y en este sentido pues van avanzando. Esto no significa que no tengan necesidades de una educación más formal en otros aspectos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, porque has hablado del autoaprendizaje,
¿qué hacemos con los libros y qué hacen los maestros? Bueno, pues hay No muchas... perdóname, no qué hacen lo que están haciendo, sino qué correspondería, qué sería lo esperable. Bueno, vamos a ver. Los libros los hay en papel y en digital. Entonces, una cosa es el papel y otra cosa es el libro, ¿no? Entonces, determinadas formas de lectura no van a desaparecer. Sencillamente van a cambiar la botella. Si ustedes leían las novelas de Juan Gabriel Vázquez, que es, por ejemplo, que había sido vecino mío en Barcelona, aunque ahora creo que está aquí ya, ¿no? Y que es un autor colombiano que a mí me gusta mucho, pues ustedes la pueden leer en papel o la pueden leer en ebook, en su iPad o en su móvil, como quieran, pero están leyendo la misma novela, están tomando el mismo vino, cambió la botella. Entonces aquí no va a desaparecer nada, incluso puede ser mucho más divertido leer una novela en un soporte electrónico porque puedes subrayar y puedes saber quién más subrayó lo que tú subrayaste, puedes consultar palabras, puedes mirar en Google Maps dónde está una localidad, puedes hacer muchas cosas que enriquecen tu lectura, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, leer para estudiar. Leer para estudiar sí que es bastante diferente porque ¿por qué tienes que seguir un libro de texto si tienes acceso a la red? En la red está todo, está Wikipedia, está otros recursos, están la biblioteca, las bibliotecas públicas, mucha información de calidad está allí, de modo que no estamos tan obligados a seguir el libro de texto, ¿no? De hecho, las escuelas más avanzadas que trabajan, por ejemplo, en los modelos que se llaman 1x1, un portátil o un netbook o un laptop por niño, pues un fenómeno que claramente se da a los 3-4 años es que los maestros dejan de seguir el libro de texto, tanto como antes, y empiezan a utilizar ya otro tipo de recursos abiertos en la red, ¿no? De modo que, por ejemplo, las editoriales en España, las editoriales de libro de educación, ya no hablan de libros de texto o de material complementario, sino que hablan claramente de recursos para el aprendizaje, que es un concepto mucho más amplio que incluye muchos otros instrumentos, ¿no? Sí, instrumentos, juegos, aplicaciones, plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, comprender, interpretar, sigue siendo más o menos lo mismo. O sea, tampoco cambia tanto leer un blog, leer un foro, de leer un libro en papel. O sea, las actividades mentales de interpretar, de hacer inferencias, de descubrir la ideología, las ideas principales, siguen siendo las mismas que antes, ¿no? Hay algunas variaciones, ¿no? Pero yo creo que seguimos teniendo los maestros el mismo trabajo que antes o incluso más. Ya que se leía mejor y se desarrollan mejor y suficientemente las capacidades cognitivas, emocionales, estéticas, cuando se lee en el impreso y no cuando se lee en red. Bueno, pues vamos allá. Uma perdida ilusão. Não é loucura somente. Me gustaría que fueras un tilín más descriptivo y explicaras un poco mejor cómo se dan las lecturas y las escrituras de los jóvenes, porque es que una cosa es lo que uno ve como papá, como maestro, como adulto, y otra cosa es lo que ustedes han visto con sus investigaciones, que permite de pronto desdibujar cierto maniqueísmo que hay en relación con el uso de las nuevas tecnologías y cierto pánico, a ese sí apocalíptico, con respecto a la desaparición de lo impreso. Voy a hacer un retrato de un nativo residente digital, como lo llamaríamos ahora, ¿no? Pues es una persona que está conectada a la red muy a menudo,
si tiene posibilidades, está siempre